Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Jardín Botánico. Muchas gracias por venir. Creo que no hace falta decir que no estamos en la biblioteca, es bastante evidente. Estamos en el salón de actos, pero es que también tengo que reconocer que nos hemos visto un poco, no sé si forzados por los acontecimientos o al menos por la expectativa que generaba la presentación de este libro. Y como no queríamos que se quedase nadie sin presenciarla, pues con un poco de trabajo de última hora o un poco mucho, aquí quiero agradecer a mis compañeros de protocolo, a Julia y a Jesús García de prensa, que bueno, que en el último momento ya les digo que hemos conseguido que todo salga adelante para que precisamente puedan disfrutar hoy de una presentación que yo creo que es única y es mágica y bueno, y más calificativos que iremos poniendo probablemente a lo largo de ella, ¿no? Por otro lado, aunque algunos ya me conocéis y habéis venido a otras presentaciones del ciclo El Jardín Escrito, ya sabéis que es el ciclo que hacemos de presentaciones digamos, en el curso lectivo, pues yo, porque soy bibliotecario, considero, entre otras cosas, que el sitio adecuado y idóneo para hacer una presentación es una biblioteca, ¿no? Como sitio de inspiración, de conversación también, ¿no? Las bibliotecas están también para facilitar conversaciones, ¿no? Bien es cierto que precisamente para que nadie se quedase fuera, pues la trasladamos al salón de actos, que a mí personalmente me parece un tanto frío, pero por otro lado, hoy venía pensando en esto, ¿no? y al punto que decía, bueno, salón de actos, claro, de actos es que es hasta genérico, ¿no? De actos, pero ¿de qué actos, no? Aquí vale todo, ¿no? ¿A qué venimos, no? Y en parte lo digo, ¿no? Porque en realidad sí, venimos a una presentación de un libro, pero a lo mejor no es exactamente eso. A lo mejor venimos a una exposición de fotografía, ¿no? Porque no hay más que ver las fotografías del libro, ¿no? La calidad, ¿no? y la belleza que tienen, ¿no? O a lo mejor venimos a escuchar un concierto, ¿no? O a lo mejor venimos a disfrutar de una caligrafía que no es la japonesa precisamente, pero que gracias a Carlos he descubierto lo que es un sonograma, ¿no? O a contar historias, ¿no? Además en primera mano y en primera persona, ¿no? Y es que yo creo que todo esto, lo digo porque el libro, desde mi modesto punto de vista, creo que efectivamente es una guía que invita, no hay más que tenerlo entre las manos para que a uno le despierten las ganas de recorrer todos y cada uno de los bosques que aparecen, ¿no? Pero, no sé, es como algo más, ¿no? Es que sintetiza y condensa, ¿no? Un acercamiento, una aproximación al bosque, ¿no? Que desborda, yo creo, lo que uno, en principio, a priori, entiende por una guía de viaje, ¿no? Aunque sea una guía de viaje visual y sonora, ¿no? Creo que no me voy a extender mucho más porque para eso tenemos aquí a los invitados para que hagan lo propio. Voy a presentar a Mercedes, que es la directora de la editorial Anaya, que por supuesto que mucho tiene que ver en que hoy estemos aquí y en que este libro haya visto la luz. Gracias, Félix. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Como ha dicho Félix, soy la directora de Anaya Turín, de Anaya no, que es un grupo muy grande, de Anaya Turín. Represento a la editorial y bueno, deciros que este libro del que os va a hablar ahora Carlos Rita, El viaje visual y sonoro por los bosques de España, hace un año, por estas fechas, surgió de la manera así más rápida y casi sin saber. Hace un año por estas fechas en la editorial los editores estábamos hablando de que queríamos hacer un libro de bosques de España
y se nos ocurrió acordarnos de Carlos de Ita, un autor con el que habíamos trabajado hace muchos años y con el que llevábamos muchos años sin trabajar. Como él se llevaba dedicando al tema de sonidos, ya con los editores no quería nada. Y se nos ocurrió pensar, ¿y si Carlos quisiera trabajar con nosotros? Y no sé, fue algo así como especial, mágico, no sé cómo lo podemos llamar, pero si esto estaba sucediendo a las 11 de la mañana o a las 12, a la 1 nos llamó. No sé cómo fue, si hubo algún chivatazo, pero a la 1 nos llamó Carlos, hace un año por estas fechas, y ese mismo día surgió el libro de los bosques, ¿no? Él enseguida insistió en que él quería ponerle sonido. Accedimos a todo lo que él quisiera, ¿no? Y por supuesto, para mí, se lo comentaba hace un momento a Félix, para mí el sonido ya lo pone él en los textos. Los textos de Carlos son sonoros completamente. Cada frase, cada capítulo que lees de la descripción de los bosques tiene todos los sonidos que tiene el bosque. Debes estar tan acostumbrado a oír los sonidos del bosque que tiene esa facilidad para escribir. O sea, para mí el del libro os va a hablar él, que es el autor del libro y es el que más sabe del libro, pero bueno, deciros que sí que el libro tiene unas imágenes bellísimas, los textos, lo que acabo de decir, ¿no? Y que nos está resultando un éxito tanto editorial como comercial. Hacía tiempo que no teníamos la satisfacción de que un libro tuviera la respuesta por parte del público como este año. Estamos muy contentos, lo debemos a Carlos, y yo nada más que decir, y yo quiero que escuchéis el libro desde su voz y desde los sonidos del bosque. Sobre todo. Adelante, Carlos. Gracias. Pues nada, bueno, no sé si merece presentación, ¿sí? Si podemos apagar un poquito la sala para crear un ambiente de recogimiento forestal, ¿no? Sí. Un claro oscuro forestal ahí en medio, ¿no? Pero con una suave brisa que hace que vibren las hojas y entonces hay una luz titilante abajo. Ahí estamos, ¿no? Vale. Nada, me queda presentar a Carlos si es que cabe presentación. Creo que le conocéis todos. Él es especialista en grabación de sonido de la naturaleza y el paisaje sonoro. Y me gustaría parafrasear una pequeñita frase que él tiene, ¿no? en el libro. Y así termino con esta mínima presentación para decir que sin Carlos los árboles seguirían ahí, pero el bosque, yo añadiría aquí, y también nosotros, ya sería otra cosa. Bueno, no creo que a los árboles les importara mucho. A nosotros sí. Bueno, muchas gracias por vuestros comentarios. Bueno, efectivamente lo primero que es agradecer al Jardín Botánico la oferta de estar en el Botánico y más la oferta de estar aquí en esta sala, en este salón, porque presentar un libro de bosques en el Jardín Botánico de Madrid es como meterse en el centro, en el Sancta Sanctorum de la botánica, ¿no? Y esta sala, este pabellón, yo le tengo un respeto muy especial porque aquí yo he pasado algunas sesiones memorables, ¿no? No aquí, sino donde estáis vosotros, ¿no? Por ejemplo, yo aquí estuve en un homenaje que se celebró a José Antonio Valverde hace ya bastantes años, ¿no? Por ahí dicen que sí, o sea, hace ya bastantes años, ¿no? Y por decir, aquí cantando con José Antonio Labordeta, o sea que el lugar reúne condiciones para lo que decías tú de fotos, sonidos y para muchas más cosas, ¿no? O sea que para mí es un auténtico desafío, honor y temor estar aquí hablando de bosques en este lugar. Bueno, este libro que me encargó Mercedes hace un año de esa manera tan fortuita, ¿no? De pronto nos reencontramos y ya había un proyecto en marcha. Yo es verdad que lo primero que le dije a ella cuando me propuso hacer un libro de viajes, le dije dos cosas, que yo no quería hacer una guía de bosques, perdón, no de viajes, y que en cualquier caso tenía que sonar. A esto ya iremos más tarde, a cómo suena y por qué suena, pero este libro tenía que sonar de alguna forma, ¿no? Digo que no es un libro, no es una guía de bosques, porque en realidad es un libro que desde mi punto de vista, por mi parte, no podía haber llegado antes, porque es una especie de compendio, de recopilación, cosas de la edad, ¿no?, de
muchas cosas que a mí me han interesado, que he visto, que he oído, que he leído, que me han explicado andando en los últimos 30 y tantos, 40 años por los bosques, ¿no? Y grabándolos. Yo siempre lo voy grabando con un micrófono en la mano, y la grabación de sonido impone una actitud pasiva, no de vagos, sino pasiva, a la espera, a la expectativa y de mucha atención, ¿no? Entonces, en esas largas esperas en el monte se te ocurren muchas cosas, se te ocurren muchas preguntas. Y este libro es una especie de respuesta a muchas de esas inquietudes, ¿no? No es un libro de botánica, yo no soy botánico, pero se habla de botánica aquí y allá. No es un libro de meteorología, pero sí que se describen los bosques muchas veces, algunas veces a partir de la meteorología. Por ejemplo, las laurisilvas canarias se explican a través de los mares de nubes que vienen con los vientos alisios y hacen que en el bosque llueva horizontalmente. Es un libro en el que hay descripciones de los bosques a través de la literatura. Por ejemplo, la primera descripción que hay es la fraga de Leume en Galicia, pero está explicada con párrafos transliterados literalmente del bosque animado, de Fernández Flórez, de la fraga de Cecebre, que ya no existe, pero que es exactamente lo mismo que explica en este bosque, o la falleda de Enjordà, que se explica a través de los textos del poeta Joan Maragall, que habla de prisionera del silencio y el verdor, ¿no? Diferentes formas de ver los bosques muy distintas. En este libro también se analizan algunos bosques a través del vuelo de las aves, como si fuéramos los quiromantes antiguos, ¿no? De los buitres. Se puede ver cómo las umbrías y solanas, por ejemplo, de Monfragüe, están descritas por la altura a la que vuelan los buitres en función de las corrientes térmicas que ascienden de la sombra o del calor. Es decir, hay muchas formas de ver los bosques, ¿no? Yo no me planteé hacer un recorrido por un número determinado de bosques, sino que el proceso fue inverso. Yo me planteé un número determinado de temas que me interesaban y les busqué un ejemplo. Y así, por ejemplo, a cada una de estas cosas que os digo, pues le he adjudicado un lugar. Los buitres en Monfragüe. Me interesaba mucho estas informaciones que salen sobre cómo se comunican los árboles a través de las raíces, ¿no? Por medio de la comunicación química por hongos, la cháchara química que decían, y puesto que ese tema se ha investigado muchísimo en los abetales, pues yo lo ubiqué en el abetal de Pineta y le llamábamos la Wood Wide Web, ¿no? la red social del bosque. Es decir, es una forma de acceder a la geografía forestal un poco inversa, ¿no? Primero buscas lo que te interesa y después buscas dónde ubicarlo, dónde describirlo. Ese es el esquema del bosque. Bueno, el esquema del libro, es el clásico de caducifolios, coníferas, tal y cual, ¿no? No es muy estricto, pero también se hacen las excepciones, se aclaran las excepciones que justifican esto, ¿no? Y lógicamente, como decía Mercedes y como decía Félix, hay mucho sonido. Hay mucho sonido en la descripción. Yo llevo muchos años, soy técnico de sonido, grabo la naturaleza, y llevo muchos años describiendo situaciones, describiendo cómo suenan, no solo escuchándolas, sino describiendo cómo suenan con palabras que remiten al sonido, ¿no? Para mí el sonido no es solamente mi forma de vida, mi forma de ganarme la vida. Para mí el sonido el oído es un sentido muy importante, porque digamos que la vista nos coloca siempre en el borde de un paisaje. Me explico. Tú con la vista estás viendo hacia adelante lo que tienes, el bosque o lo que sea, siempre adelante. Pero si giras los ojos o la cabeza, tú sigues estando en el balcón mirando hacia adelante, hacia afuera, ¿no? No digo que no sea útil la vista, pero es una posición, digamos, muy externa a los sucesos. El oído, sin embargo, es inmersivo. O sea, tú estás escuchando una situación y estás rodeado de sonidos. Al oído no se le pueden cerrar los ojos, no puedes dejar de ver, no puedes dejar de oír. El sonido te mete directamente en el centro de los acontecimientos y desde ahí tú puedes saber exactamente lo que está sucediendo. Por medio de una escucha en el bosque, con un poquito de experiencia, tú puedes saber quién está ahí, qué pájaro hay ahí, cuántos hay y qué está haciendo, cosa que con la vista es muy difícil, ¿no? Es decir, la sensación que te produce el oído es absolutamente inmersiva, te coloca en el centro de los acontecimientos. Y además el oído es un sentido que conecta directamente con la evocación y con la memoria. Nosotros somos primates y como tal, dejando aparte las palabras, la voz, nosotros somos primates y nos comunicamos con el mundo, conocemos el mundo a través de la visión. Es decir, la información viene por la vista, pero el matiz, los caracteres, la
las emociones nos vienen por el oído. Por eso la música es tan eficaz, ¿no? El lenguaje musical es tan eficaz, porque afecta directamente a las bases emocionales de nuestra mente. Entonces yo creo que comunicar por medio del sonido es muy eficaz porque traslada, si se hace medianamente bien, traslada al oyente a la situación que tú estás contando de una manera muy, muy directa y muy sobre bases emocionales, ¿no? Por eso creo que este libro tiene, digamos, como dos capas superpuestas. Es un libro convencional, un libro mejor o peor escrito, un libro muy bien ilustrado, muy bien editado. Y luego hay otro libro, además otro libro superpuesto virtual, que es un libro sonoro. Y cada uno de los bosques que aquí se tratan, pues tiene su propia banda sonora, de manera que podemos decir que los bosques en este libro se cuentan de tres maneras. Se cuentan textualmente, se cuentan gráficamente, y ellos mismos se cuentan por medio de sus sonidos. ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, pues hace unos años este libro habría llevado un CD, un compact disc, que encarecería notablemente el proceso, y que la gente compraría el libro, vería el disco, lo oiría una vez y lo dejaría en su discoteca y se olvidaría de él, ¿no? Este libro, cada uno de los 70 y tantos bosques que hay en este libro, lleva un código QR. Y yo ahora digo que a maravillas de la técnica, y mi hermano que está por ahí dirá, ¿pero por qué? Si ya es muy normal, ¿no? Pero son cuestiones familiares. Pero este libro se puede, ya os digo, si consigo abrir el teléfono, por medio de la lectura del código QR, se puede oír. Si hubiera conexión. Ahí está. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente fase, y es como el sueño de todo escritor, que es que su libro se ha llevado a la pantalla. En este caso no es a la gran pantalla, sino ¿me veis por aquí? A la pequeña pantalla, porque esto que podéis ver en el teléfono lo vamos a ver en la pantalla proyectado y escuchándolo un poco en grande por la sala, ¿no? Creo que es el único caso, o uno de los pocos casos, en los que está justificado leer un libro con el teléfono móvil en la mano. Todo lo demás es pecado, ¿no? Pero en este caso tiene una razón de ser. Y es que tú puedes estar leyendo y viendo el bosque y escuchando un fragmento, un momento del sonido de ese bosque. No es la traducción sonora de lo que lees, porque hay veces que estás hablando de aromas o de la historia del bosque o de cómo en un robledal están las formas de los navíos con los que se construían, los navíos de madera con los que se construían las armadas, ¿no? Pero sí que es un fragmento de ese bosque en alguna época del año, de manera que al final la suma de 74 bosques, 74 momentos de amaneceres, anocheceres, días de invierno, de silencio blanco del invierno, desde el Alto Pirineo hasta las Islas Canarias, todo ese conjunto, toda esa suma de 74 momentos, 74 ilustraciones sonoras, componen una geografía sonora de la forestal de España y hasta un calendario sonoro también, ¿no? De manera que ese también es lo que yo creo que hace distinto a este libro. Distinto es, sin duda, pero creo que le aporta un interés extra, que es que el propio bosque se cuente a sí mismo, ¿no? Son empezar con esto, bueno, es un libro y los libros tienen caligrafías, ¿no? Y a mí últimamente me fascina una caligrafía que son los sonogramas, los audioespectrogramas. Los botánicos igual no usáis mucho esto porque los árboles y las plantas no hacen muchos sonidos, pero los zoólogos sí que lo utilizan muchísimo, ¿no? El sonograma ahora lo veréis, es una imagen gráfica de un sonido que permite medir, calcular, comparar lo que hacen los investigadores, ¿no? Tasar las cosas. Para mí los sonogramas son literalmente letras. Para mí son la caligrafía del sonido, o, utilizando el nombre del libro de Bruce Chatwin, son los trazos de la canción. Vamos a empezar con un sonido que no está en el libro de bosques, pero que sí que está muy cerca de aquí, y es mi particular agradecimiento a los miembros del Jardín Botánico que me han invitado, ¿no? Es un amanecer aquí en el Jardín Botánico, cuando escuchamos el canto de un mirlo. ¿Entendéis lo que quiero decir con los trazos de la canción, no? El sonograma es esos trazos en los que se puede ver la forma de las ondas, de las notas,
en modulación de frecuencia, eso sí que es FM, no lo de la radio. Intensidad, se ven los trinos, los armónicos, los sobretonos. Eso es un mirlo cantando sobre el ruido sucio, feo de fondo, que es el Paseo del Prado, incluso al amanecer, que no deja de sonar, ¿no? Auténticamente como una caligrafía oriental de la canción de la voz de un animal, ¿no? En este caso, del que posiblemente sea el ave que tiene una, posiblemente no, seguro, que tiene una voz con más elementos que se aproximan a la sintaxis musical de todas las aves ibéricas, ¿no? El mirlo canta afinado, compone, cada mirlo tiene su propia melodía y la repite indefinidamente, o sea que es un auténtico compositor. Pero bueno, ya habéis visto lo que es un sonograma, ya habéis visto lo que es una caligrafía sonora y por tanto todos los sonidos del libro, aparte de las letras que están escritas en papel, todos los sonidos del libro tienen su propia letra escrita en no sé qué, en el ciberespacio ahí en digital, ¿no? Bueno, y ahora ya sí que entramos a escuchar cosas que están en la pantallita pequeña de este libro de bosques, ¿no? El primer sonido que abre el libro no se refiere a ningún bosque en particular, sino que es una especie como de recorrido por las palabras que están escritas en el ambiente sonoro. Son las onomatopeyas de las aves forestales. Si un libro está hecho de palabras, un paisaje sonoro está hecho de voces, y esas voces muchas veces literalmente son palabras escritas, ¿no? Son las onomatopeyas. Las onomatopeyas, ahora lo veréis, es una palabra que reproduce el sonido de aquello que define, de aquello que describe, ¿no? Y en las aves forestales, en las aves en general, pero en las forestales, que esto va de bosques, hay muchas aves, muchos animales que tienen su voz escrita en su nombre. Yo me explico fatal, pero ellas lo hacen mucho mejor. De una manera no muy original, a esta sección la llamé abuela pluma, porque son como palabras cogidas a abuelo, ¿no? Os voy explicando. Totovía. Tobía. Esto es un nombre, más o menos lo reproduce bien. Tobía. Eso es fácil, ¿no? Bueno, el zureo de la paloma zurita deriva de este sonido. Así como el turtureo, el arrullo de la tórtola, turtur, deriva de su voz. O el charleo del forzar charlo, viene del charleo que hace con el reclamo. El pinzón vulgar es una ave muy abundante en cualquier bosque, dice ping, o ping, según, pero el nombre deriva de ahí. Y el chichipano carbonero común, literalmente, repite esta cantinela en todos los bosques de España y de media Europa. Chichipán. La bubilla en catalán es puput, que a bubilla deriva de este pupu o pupupú de su voz. Y los bisbitas bisbisean. Y el críalo, que es un cuco, manda a criar al nido parásito. Aquí hay que hacer una pausa porque aquí se amontona la información. Todos los córvidos, excepto algunos de ellos, la mayoría de los córvidos, cuervos, cornejas, grajas, arrendajos, chovas, urracas, llevan escrita su voz en su nombre. El cuervo crocita. Corneja dice su nombre. La graja también más o menos. Crocita el cuervo de nuevo. El arrendajo dice todas las R's y J's posibles. Las chovas dicen chou. Bueno, el grillo no es un ave, pero dice gris, es evidente. Y la silbarronca es el nombre que reciben los ruiseñores cuando hacen su reclamo. Es un silbido seguido de un ronquido. La gañera es como llaman en Zamora, chotacabras pardo, cuello rojo. Y
el autillo dice ut, más o menos. No es una onomatopeya, pero los gatomochuelos maullan. Y las grullas, que últimamente cubren todos los cielos de la península, grullen, el gruir de las grullas. Y ya por estas fechas, bueno, ganguean los gansos silvestres, o ansares, ganso, gan. Y por estas fechas, en los cortados rocosos, de noche empieza a oírse la llamada de los búhos reales, que dicen bu. En alemán el búho es uhu, que los alemanes somos siempre más precisos que nosotros. Pero todas estas palabras son las palabras que forman parte del paisaje sonoro. Y bueno, no sé si tiene mucha gracia o no, pero aparte de la curiosidad etnológica y sonora, yo creo que esto es un recordatorio de... Antes la gente era capaz de nombrar a las aves por sus nombres, por sus voces, perdón, ¿no? Esto es una habilidad, un conocimiento absolutamente fuera del alcance de cualquier habitante urbano, salvo que se dedique expresamente a esto. Y en mi opinión lo que nos indica es que nos hemos ido muy lejos o nos hemos vuelto muy sordos a los mensajes de la naturaleza, ¿no? Esto es un poco el significado de esta primera introducción en las palabras, el vocabulario del paisaje sonoro, que es lo que viene a continuación, ¿no? Os decía que el libro, cada bosque tiene su propio paisaje, su momento del año, y vamos a escuchar un poco, esto ahora vuela pluma, pues ahora viene un poco entrelazado una serie de bloques de paisajes sonoros que aparecen en este bosque, para que veáis cómo con el por medio del sonido se puede contar muchas cosas, no solamente quién está ahí, cuántos hay y qué están haciendo, como os decía antes, sino también se puede dibujar el espacio, el eco dibuja el espacio perfectamente, hace un dibujo sin líneas de un lugar, ¿no? Se puede percibir el calor o el frío, la serenidad o la inquietud, se pueden percibir muchas cosas por medio de la escucha, aunque no sepas lo que suena, quién está cantando, pero sí que te puede contar cómo es ese lugar y cómo se está allí, ¿no? Y aquí vamos a ver ahora encadenadas una serie de esos bloques que están diseminados por todo el mundo. El bosque como instrumento, ¿no? Los picapinos dándole... Bueno, el alledo de la falleda de Jordà, el silencio del verdor en la Garrocha, los zorzales comunes cantando. Aquí canta mochuelo boreal en Pineta, pero sobre todo resuena la reverberación del valle, el vacío, el silencio de una noche de invierno a 2000 metros de altura. El valle de Pineta, el Cinca abajo. Corzo escapa, una garza, y fijaos cómo el canto de la llamada del mochuelo boreal se desfleca, porque eso es el eco del valle. La berrea de los ciervos en redes, en Asturias. Cada bramido se queda sin respuesta porque hay muy poquitos. Cuervo crocitando. La montaña y el valle como una auténtica cámara de resonancia. El Ibón de Plan. Esta es la foto de portada del Ibón de Plan. Suena el trueno y en la montaña el recuenco amplifica, multiplica y hace retumbar muchas veces esa misma estampido. Toda esa mancha negra es el trueno, es el valle retumbando en realidad, ¿no? Y en el contrario, el silencio blanco, el silencio de los alledos en invierno después de una nevada. Y lo que veis oscuro son la nieve que se precipita al suelo. Estos cupulillas que caen siempre.
otro extremo contrario, un día de calor, las chicharras nos recuerdan lo que significa achicharrarse, la cigarra en los pinares de la tierra pinariega de Valladolid y Segovia. Un lugar donde coinciden dos mundos, el Soto de la Rocina, donde nace Doñana, escuchamos la paloma torcaz del bosque y los anfibios, las fochas, las aves acuáticas de las marismas de Doñana, el Salto de la Boca. O el sonido de la historia, el Dalayot de Torretrancada en Menorca, una caravana al caer la tarde, una ruina megalítica, y Menorca como isla, el mar nunca está muy lejos y suenan las gaviotas patiamarillas un poco en la distancia. Y luego yo creo que es la mejor sala de conciertos que hay en España, que son los bosques húmedos, fríos, siempre cubiertos, muy reverberantes de las ladrillas de Canarias, La Gomera. Bueno, esas serían formas más o menos convencionales de escuchar un bosque, como suenan los mirlos, como rebota el eco en una pared rocosa, pero son formas, digamos, dentro de lo que es la composición o el elenco silvestre del bosque, ¿no? Pero os decía al principio que hay otras muchas maneras de ver bosques. Yo siempre, cuando hablo de sonido, de escuchar, hablo de ver, ¿no? Porque en realidad lo estás viendo dentro, en tu memoria. Creo que hay otras formas de ver un bosque y vamos a ver un par de ejemplos. A mí hay una historia que os digo que este libro no lo he hecho de golpe, lo he escrito de golpe, pero es el resumen de muchos años y de muchas experiencias, ¿no? Y a mí en estos años ha habido una experiencia que me fascinó y que os puede parecer un poco extraña, pero es que es literalmente el sonido del bosque, ¿no? Y es como hablando un día con un constructor de guitarras, un guitarrero, él me explicaba cómo construía una guitarra y yo me daba cuenta que me estaba hablando igual que si fuera un pájaro carpintero. Y esto hay que explicarlo, supongo, ¿no? Veréis, los pájaros carpinteros muchas veces, bueno, primero tamborilean contra los troncos de los árboles y cada individuo busca una sonoridad especial, ¿no? Como, digamos, caracterizar su voz entre comillas, porque es un sonido, es una percusión. Pero el pájaro carpintero, el que golpetea contra un tronco seco, obtiene un sonido distinto al que golpetea contra una corteza. Incluso yo he visto a un picapinos tamborilear contra una tablilla de caza, de estas metálicas, ¿no? Con lo cual se quedaba con todas las picapinas, porque era un sonido absolutamente desconcertante, ¿no? Es decir, cada pájaro carpintero busca, explora, investiga el sonido hasta buscar su sonoridad, lo que a él le gusta, como hace el mirlo con su voz también, ¿no? Que va buscando poco a poco una sonoridad hasta que encuentra su canción. En ocasiones habréis visto los picapinos que están golpeando contra o los picamaderos negros o los que sean, golpeando contra un tronco, no tamborileando, sino golpeando, y parece como que escuchan, ¿no? El picapinos en realidad lo que está haciendo es buscar las vías de penetración del tronco, las irregularidades, porque por ahí es por donde se meten las larvas, los bichos de los que se alimentan, ¿no? Este guitarrero, José Luis Romanillo, es un luthier que vive en Guadalajara, una institución en el mundo de la construcción de guitarras. Me enseñó cómo hacía él una guitarra. Y él cogía la tapa de la guitarra, la tapa es la pieza que tiene el agujero, ¿no? Digamos. Sobre esa tapa se construye la guitarra, el sonido de la guitarra. La suspendía en el aire y dando golpecitos con el dedo, tup, 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 iba buscando una sonoridad. Y con un cepillo de estos diminutos, un cepillo carpintero, iba lijando poco a poco, cepillando poco a poco, hasta que afinaba esa tapa de madera de pícea. Mirad, esto es lo que hace el picapinos y esto es lo que hace el carpintero. El guitarrero. Yo lo he localizado en unas picias que hay en Vértiz. Este es José Luis Romanillo buscando el sonido. Picamaderos negros buscando su sonido, un picapinos, cada uno buscando su sonido. Coreano, Rinordo.
Bueno, he dicho hace un momento, me disculpo, que los árboles en las plantas no suenan. Es evidente que me equivocaba, ¿no? Bueno, estas son maneras un poco, si queréis, excéntricas de describir un bosque, pero me parece que en toda esa percusión del guitarrero y la percusión de los pájaros carpinteros, que había como media docena de aves distintas, hay una descripción de los tipos de madera del bosque, ¿no? de la edad de los árboles, de la vetustez de un tronco. Ahí hay una gran variedad, una gran biodiversidad, si queréis decirlo, de los bosques contada a través de percusiones y de golpes con el dedo, ¿no? Otra manera de contar un bosque, y es una manera de contar también una historia y una cultura, es escuchando pues a uno de los rebaños de ovejas trashumantes que deambulaban cada vez menos, pero deambulaban por toda España del norte, de puertos a extremos, de los pastos de la cordillera Cantábrica o del sistema ibérico a las dehesas del sureste. Para conducir esos rebaños se hacía y se hace colocar a las ovejas diferentes tipos de cencerros, y dentro de un rebaño hay una jerarquía sonora. No lleva el mismo cencerro un carnero que una oveja paridera, que una oveja joven de un año, una cancina o iba a decir un cachorro, o ¿cómo se llama? Un cordero, ¿no? Esto se puede contar. Además, cada rebaño tenía su propia afinación, esto es muy importante. Digamos que cada oveja tenía su tipo de cencerro, pero cada rebaño tiene su propia afinación, de manera que el pastor, solo con oír el timbre, la afinación de un rebaño sabía si era suyo o no. Esto se puede explicar así, o nos lo puede explicar mejor un pastor trashumante. Otra forma extraña de escuchar... ¡Ey! ¡Atrás! ¡Opa! ¿Dónde vais para allá? ¿Veis? ¡Ey! ¡Ven! Centrado en... Una baraja. ¿Sabes lo que es una baraja de cencerras? 48. Medianos de Montehermoso. Esta para los carneros. La mediana. Luego, las dos clases de la recortada. Unas más altas y otras más bajas. Luego tienes las piquetas de aranda, los piquetes del puño, piquete pequeño y el grillo. Esto se suele poner a las corderas. Vale. Eso es lo vuestro. ¡Fuera de ahí! Bueno, esto es tan montuno y tan de bosque como el pájaro carpintero o como el aullido de un lobo, ¿no? Bueno, quizá si hace años escuchabais la cadena SER reconoceríais a Eugenio, el pastor de Robledillo, que intervenía en algunos programas de la SER los fines de semana, ¿no? Pero bueno, él le llama una baraja de cencerras porque cada rebaño lleva 48 cencerras, ¿no? Esto en términos técnicos se llamaba el alambre del rebaño, la componente sonora, la instrumentación que hacía que el rebaño andara reunido y que el pastor pudiera reconocer a unas de otras, ¿no? Esto es un sonido del bosque, insisto, tan forestal como cualquier otro sonido de los que se produzcan ahí dentro, ¿no? ¿Qué más se puede hacer por medio de los sonidos? Pues a mí me encantan los calendarios. Me gustan mucho los calendarios porque el paisaje sonoro, la componente sonora del paisaje varía muchísimo de año en año, de mes a mes, perdón, de hora en hora incluso, ¿no? Pero un calendario, una escucha de un paisaje sonoro te permite más o menos adivinar por dónde andas, en qué época del año andas, ¿no? Y a mí me gusta mucho la noche, por razones, yo soy muy noctámbulo, evidentes, ¿no? La noche es el momento en el que la vista pierde todo el sentido y sin embargo el oído te lo cuenta todo, ¿no? Además, para grabar el sonido en el campo, para gastar en el campo es muy útil que esté a oscuras, puesto que los animales te ven menos. Y luego también hay una peculiaridad acústica en la noche. La noche es más silenciosa en general, la atmósfera está más tranquila, está más fría, está más húmeda. Y por cuestiones acústicas, paradójicamente, los sonidos agudos se oyen mejor, se propagan más lejos y paradójicamente de noche el sonido brilla. Y eso es un matiz que a mí me fascina, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos escuchar un calendario sonoro
basado en los 12 meses del año, en las 12 lunas del año, más una 13ª luna. Sabéis que el año tiene 13 lunas, el ciclo lunar es de 28 días. Pero vamos a escuchar 12 bosques, 12 meses, 12 noches de luna llena. La luna llena nos cuenta la noche, los sonidos del bosque nos cuentan la época del año y el tipo de bosque nos lo cuentan las ramas de los árboles recortadas contra el disco lunar. Bueno, en un robledal las hojas de roble, las ramas sin hojas, que es la época del búho, que decía búho, la época de celo del búho real, y los gritos de los zorros en celo también a lo lejos. En febrero, sobre todo en el sur, se encharca el campo, la luna aquí se refleja en el agua de una charca, una dehesa, y se activan los anfibios. En marzo, los pinares de pino negro del Pirineo, contra la luna llena, llama el mochuelo boreal, lo veíamos hace un rato en Abuela Pluma. Y en abril, en los avetales del Pallars del Pirineo, al amanecer, un poco antes, cantan los urogallos. Bien, en mayo, la noche brilla, silban los botillos y cantan los ruiseñores en una alameda. Los topos se recortan contra la luna llena. Y en junio, en una fresneda, los chotacabras, los alcaravanes, por la noche cargada de actividad. En julio, los pollos de los búhos, de los cárabos ya están correnderos, andan por las ramas. Y todos los anfibios siguen activos en un robledal de Melojar. En agosto en general no pasa nada, pero como había que rellenarlo, pues en el te encuentras con una piara de jabalíes que van por ahí. La luna de septiembre es la luna del lobo. El macho alfa llamando a los suyos. Si ha llovido y hay un poco de hierba, a finales de octubre arranca, se reactiva la berrea de los ciervos. En noviembre los cárabos están en paso por los pinares de montaña y se cruzan sus territorios y se montan estas broncas. Y permitidme que pare un momento, porque es otro momento importante. Todo esto no son más que los preámbulos para el auténtico momento crucial en la naturaleza en España. No hay nada más importante que esto va a pasar aquí, o muy poquitas cosas, porque esto representa como nada el sentido del agreste. En la luna de diciembre, cuanto más frío hace, y parece mentira porque se trata de gatos, en las noches frías de diciembre los linces ibéricos entran en celo. La perdiz espantada y tiene buen motivo para ello. Bueno, el maullido del lince ibérico, sabéis que los linces, respeto, que los linces ibéricos han estado a pique de extinguirse. Prácticamente estaban desahuciados. Se ha reaccionado bien, se ha reaccionado a tiempo con un proyecto, un programa a largo plazo de conservación en el campo y cría en cautividad, y el lince ibérico sigue en estado crítico, pero ya empiezan a menudear y sus voces ya empiezan a oírse por los montes en algunas zonas de España del suroeste de las noches de invierno, ¿no? Uno de los capítulos del libro describe cómo es un bosque, la campiña sur de Badajoz, no por lo que ves, sino
cómo el bosque reacciona cuando se percibe el lince ibérico. Tú no ves al lince, no ves lo que sucede, pero la inquietud que hay en el monte te está describiendo perfectamente lo que pasa ahí, ¿no? Esa es una de esas formas tangenciales o indirectas de ver las cosas que se desarrollan en un tipo que se pasa la vida sentado bajo un árbol esperando a que suceda algo y pensando qué hacer, ¿no? Bueno, vamos a ir acabando, si os parece. Este libro termina con un epílogo, una especie de epílogo, que yo lo he titulado Los bosques invisibles, que también es le robo el título a Bruce Chatwin y ahora se lo robo a Italo Calvino. Las ciudades invisibles es un libro de Italo Calvino que cuenta una conversación o muchas conversaciones entre Marco Polo, el viajero veneciano, y el Gran Khan. Marco Polo cada noche, es una especie de 1001 noches, ¿no? Cada noche le cuenta al Gran Khan cómo son las ciudades de su imperio. Y le habla de ciudades maravillosas, con nombres muy sugerentes, ciudades muy extrañas, donde, por ejemplo, las calles se alinean con las constelaciones del cielo, o los lugares existen solamente cuando alguien va de un sitio a otro, o las calles se ramifican según el crecimiento de las ramas de los árboles, ¿no? Y cuando le está hablando de estas ciudades maravillosas, magníficas, fantásticas, todo un poco envuelto en un sentido onírico, el Gran Khan le dice, bueno, sí, me parece muy bien, pero tú me estás hablando de muchas ciudades, pero no has nombrado a una. Y Marco Polo le dice, ¿cuál? Dice, ¿cuál va a ser la tuya? Venecia. Y entonces Marco Polo le dice, ¿y de qué te crees que te he estado hablando? Bueno, yo tengo mi bosque, yo vivo en un bosque, y para mí todo esto que os he contado, y todo eso que está escrito, está referenciado a ese bosque. Yo vivo en Balsaín, vivo pegado, mi casa da al Pinar de Balsaín, y para mí los bosques que cuento aquí son grandes o pequeños en función de si Balsaín, del tamaño comparado con Balsaín, si es grande o pequeño Balsaín. Hace mucho o poco frío en función del frío que hace o deja de hacer en Balsaín. Hay muchos animales o pocos en función de la biodiversidad del bosque de Balsaín. Para mí Balsaín es el bosque de referencia, es mi medida, así que yo, parafraseando a Marco Polo, os voy a decir, ¿y de qué os creéis que os estaba hablando, ¿no? Cuando hablaba de estos bosques? Hablaba de Balsaín. Vamos a escuchar a Balsaín en una noche del mes de noviembre, octubre-noviembre, cuando antes lo hemos escuchado un poquito por encima. Los cárabos están en paso, los jóvenes se meten en los territorios de los viejos, los jóvenes residentes, y en los pinares se montan estas broncas. Como si fueran fantasmagorías. Los cárabos sedentarios con los cárabos pasajeros, y por el pinar corren estos ululatos. Me gusta más escuchar aquí a Balsaín porque aquí en esta sala hay gente muy, muy relacionada con el Pinar y con el monte de Balsaín. Esto suena, entre otras cosas, porque hay gente que lo lleva muchos años conservando. Bueno, y para terminar, a ver si lo encuentro. Una cosa que no tenemos todavía en Balsaín, pero que creo que está a punto de llegar, ¿no? Para hablar del hayedo de Muniellos, para mí del Robledal de Muniellos está considerado pues uno de los grandes bosques, ¿no?, intactos de todo el sur de Europa. Es un robledal en Asturias, donde prácticamente no es un bosque primario, pero casi, pero para mí Muniellos es un bosque donde pasan otras cosas, ¿no? Decía Aldo Leopold fue un técnico forestal, no sé si era ecólogo, pero que en los años 30, 40, 50 escribía sobre los bosques. Es un héroe prototípico de la naturaleza, porque hasta murió de un infarto combatiendo un incendio forestal, ¿no? O sea, no se puede caer más en la cúspide de la gloria. Escribió, hablando de la importancia de las relaciones ecológicas, esta frase: solo la montaña ha vivido lo suficiente para escuchar con objetividad el aullido del lobo.
Es decir, el lobo es fundamental en la conservación de los ecosistemas y eso solamente lo sabe la montaña, ¿no? Así que Muniellos, muy lejos de donde Aldo Leopold escribió esto, vamos a escuchar la llamada del lobo alfa. Bueno, primero un jabalí asustado, tiene buen motivo también. Y la llamada del lobo alfa. Y la respuesta de toda la manada. Esto es una llamada de amistad, de colaboración, ¿no? Del año más o menos se calla. Bueno, yo después de que aúllen los lobos tengo poco más que decir, salvo agradecer a Mercedes, por supuesto, el encargo, al Jardín Botánico la invitación, y quiero agradecer a dos personas que hay en esta sala, muy importante, ¿no? Javier Donés es el director de Monte Balsaín y espero, Javier, que los lobos aúllen pronto en Balsaín y podamos escucharlos y grabarlos. Y luego muchas de las cosas que habéis oído aquí y algunas de las que están en ese libro están grabadas durante muchas horas de campo, algunas de ellas en los rodajes de unas cuantas películas de largometrajes documentales de naturaleza para cine, ¿no? Yo he grabado el lince, he grabado los lobos, he grabado los urogallos, he grabado una serie de animales porque estaba trabajando para hacer unos documentales y el productor de esas películas muy gentilmente me permite utilizarlos fuera de sus películas. Es José María Morales, que está ahí sentado y a quien le debemos, los que amamos la naturaleza y sobre todo contarla, le debemos muchas cosas. Pero como ya he dicho, después de que haya un lobo, yo me callo, así que muchas gracias. Ahora examen, ¿cómo hace el picapino? En realidad agradecerte a ti, Carlos, por el trabajo que haces, que es alucinante, es maravilloso. Estoy convencido, bueno, lo has dicho, son muchas horas de trabajo las que hay para finalmente ofrecernos, condensarnos, ¿no? Todo ese trabajo, ese conocimiento en un libro como este. Esas mismas horas yo ahora mismo estaría escuchando uno tras otro, ¿no? Porque no tiene fin, ¿no? Dicen que los buenos libros, no es un tópico, pero creo que es cierto que los buenos libros nunca se acaban o se terminan de leer, ¿no? Porque parece que cuando los vuelves a leer siempre acabas encontrando algo, ¿no? Dudo mucho que tu libro se acabe alguna vez, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Son tantos matices, son tanto lo que se cuenta y se aporta que bueno, creo que se nota un poco que me gusta, que me apasiona el libro. Pero bueno, dicho esto, no sé si alguien de aquí de la sala quiere hacer algún comentario o os damos un pequeñito turno de palabra, muy pequeñito, porque ya son las 7:25 y bueno, pues tampoco queremos extendernos demasiado, pero bueno, si 2 o 3 personas quieren intervenir, encantados de escucharles. No sé si se anima alguien. ¿Sí? Yo solo por curiosidad, porque siempre me han gustado los pájaros y tal, y bueno, yo con lo básico, ¿no? Cámara, prismáticos. Pero para grabar todo eso, tenéis que ir al bosque, ¿qué? Cargado hasta arriba, ¿no? Bueno. ¿Y cuánto has tenido que esperar? Porque a veces hasta arriba depende, sí. Bueno, lo más importante no es el equipo que lleves, sino el estar en el sitio adecuado en el momento oportuno, ¿no? Y eso se consigue pues a base de estar allí y saber aburrirse, ¿no? Porque las cosas nunca pasan nada más llegar, ¿no? Los lobos estos aullaron cuando nos ignoraron. Por ejemplo, la hembra del lince que está maullando, que en el Matachel, en el sur de Badajoz, vino hacia mí después de 10 noches esperando, pero porque ya me pasaba de mí, me ignoraba, ya era uno más, una pieza más del paisaje, ¿no? Eso es lo más importante,
ese sentido de la oportunidad que se consigue a base de esperar, ¿no? Y las grabaciones, pues te podría hacer una analogía con la fotografía, ¿no? Nosotros los del sonido tenemos menos recursos, pero utilizamos micrófonos muy direccionales, que son como teleobjetivos, esas parábolas enormes, unos platos así muy aparatosos, que eso lo que hace es amplificar el sonido, te acerca al bicho en realidad, ¿no? Como un teleobjetivo. O otro tipo de micrófonos, radiomicros, que lo colocas en un lugar, mira como este. Estos micrófonos los colocas en un punto y por radiofrecuencia los escuchas. Hay muchas técnicas, muchos recursos, hay micrófonos especiales bajo el agua por ultrasonidos, pero en definitiva cualquiera que ande por el campo intentando ver algo sabe que la única herramienta eficaz de verdad es estar el tiempo suficiente, ¿no? Yo digo que a mí me gusta aburrirme con provecho en el campo, y la verdad es que se hacen largas las esperas, eso es verdad, ¿sí? Algo de eso hablo en el libro, hay un capítulo dedicado a cómo se graba, más o menos, ¿no? No se puede resumir en una página, pero más o menos sí, los principios de la grabación, se llama El bosque como sala de grabación, ¿no? Están ahí, más o menos explicados. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Sí, ahí al fondo. En el libro hay uno de los apartados en los que se oye un rebaño, y en el texto que comenta la grabación comentas que eres capaz de calcular cuántos animales hay en el rebaño, cuánto espacio están ocupando, y no sé si realmente eso es porque lo estabas viendo o sinceramente por el oído. No, mira, yo no soy experto en cencerrería, ¿no? Como Eugenio, el pastor que nos lo cuenta, pero cuando alguien diseña un sistema de comunicación, ya sea verbal, o señales de cualquier tipo, o el sistema acústico de un rebaño, de los cencerros de un rebaño, lo hace con una intención, está tasado, está medido. El pastor sí que lo sabe. El pastor sabe quién está ahí, qué están haciendo, qué área ocupan y con quién se está mezclando. Ahora ya no, porque eso se ha perdido, pero antes sí que lo sabían porque era su lenguaje. Es igual que pues un informático que maneja sus aparatos, maneja los ruidos de su máquina, ¿no? Un conductor de autobús sabe cuándo se va a romper el motor porque oye un ruido. El pastor sabía perfectamente qué estaba pasando ahí por medio del sonido, porque se habían inventado un lenguaje acústico para comunicar ese tipo de informaciones. A nosotros nos suena marciano, pero para ellos era su lenguaje cotidiano. Esa es la distancia a la que nos hemos ido, los sordos que nos hemos vuelto respecto a ese tipo de cosas, ¿no? Sí, no te veo convencida, pero alucinarías con la capacidad, con la finura de análisis de una persona que ha estado toda su vida, que su trabajo dependía de saber si ese tintineo era de su oveja mal parida o de otra. Y cada rebaño tenía su propia afinación, y eso era fascinante, porque cada rebaño sonaba distinto. O sea, así como no hay dos violines que suenen igual, aunque todos suenan a violín, no había dos rebaños que sonaran igual, aunque todos sonaran a rebaño. Y eso es un lenguaje perdido, ¿sí? En los bosques, en las dehesas y en las cañadas. Me gustaría saber si de tanto escuchar animales y bosques, eso te ha ayudado a escuchar también a las personas. Eso lo contesta mi mujer, Virginia. Un micrófono. Bueno, joder. Mira, me han preguntado de todo, pero esto no. ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno se dedica al sonido, su vida transcurre en una gran soledad, porque cuando estás grabando conviene, hombre, si grabas grupos de rock pues estás siempre de marcha, pero si te dedicas a esto estás siempre bastante solo en el campo grabando. Conviene estar solo además, ¿no? Por controlar los silencios y ese tipo de cosas, y estar bastante tiempo luego solo en el estudio de postproducción y de montaje, filtrando, limpiando, editando, cortando y pegando, ¿no? O sea que al final, en mi caso concreto, a mí me ha vuelto una persona bastante solitaria, igual porque lo he sido antes y por eso me acoplo bien con esa actividad, ¿no? Solitario no significa mala gente, cuidado, que a lo mejor no. Y sí que paso largas horas de soledad, de aislamiento, envuelto, enfrascado en estos sonidos, grabando, oyendo, contándolo, ¿no? Pero me has dicho que si oigo a las personas, bueno, eso ya... No. O sea, es decir, si tú eres introspectivo, pues igual oyes mejor a las personas, porque te puedes dedicar al sonido, a la pintura o a hacer cencerros dándole con un martillo, ¿no? Me ha hecho un poco cascarrabias intransigente al ruido, eso es verdad.
Pero bueno, eso supongo que me lo he ganado también. Es mi derecho. Gracias. Sí. Hola, has dicho que Garajonay es de tus lugares favoritos, digamos, para escuchar. Es el que mejor acústica, el que una acústica más resultona tiene. Bueno, Garajonay, las Laurisilvas en general. Sí. Que casualmente voy a ir allí en marzo y te quería preguntar cuáles serían tus puntos favoritos dentro del Parque Nacional a nivel acústico. Bueno, hay un sendero que cruza el parque, nosotros le llamábamos la senda de los políticos, pero no sé cómo se llama, porque iban ahí todos los políticos a inaugurar algo, ¿no? Y transcurre al lado del arroyo del Cedro, y allí todo tiene bueno, toda la laurisilva, sí, pero si buscas una vaguada, o quizá también una acústica magnífica en la isla del Hierro, ¿no? En los cortados estos que hay sobre, ¿cómo se llama?, el Golfo. Si buscas una vaguada, todo lo que suene ahí tendrá un aire catedralicio. Todo reverbera, todo retumba, todo suena un poquito más importante de lo que es, ¿no? El mirlo que canta parece que es más, resuena, está no amplificado, pero sí está muy arropado, muy adornado. Es como un cura en misa, ¿no? Que cuando habla parece que la iglesia le hace parecer más de lo que es, ¿no? Pues un poco es esa idea de cómo el dosel arbóreo es una bóveda contra la que todo se refleja. La humedad constante favorece la propagación de los brillos, y la niebla hace que todo esté muy quieto y que no haya viento, no suene nada, ¿no? Entonces hay momentos ahí en los que de verdad se forman. Búscate el camino ese, ponte al lado del arroyo del Cedro, que el agua siempre da un toque así como un fondo, un must, y ese puede ser un sitio interesante para escuchar. Y además en marzo vas a pillar toda la eclosión. Eso no calla nunca todo el año, pero en marzo vas a escuchar además toda la componente, ¿no? Los mirlos agudos, los herrerillos muy agudos, las palomas turqué, las palomas de laurisilva arriba en el dosel, como haciendo el bajo, esa voz ronca. O sea, está ahí toda la composición casi musical del bosque de siempre verde de Canarias, ¿no? ¿Consideras que el nivel sonoro en los bosques está lo suficientemente protegido por las zonas? No. Mira, yo llevo 30 y tantos años grabando, y en estos años, lo hemos visto en informes, se han publicado, ¿no? En los bosques menos, pero ha desaparecido la mitad de los animales de la tierra. Entre el 50-40% de los bichos de la tierra de hace 30-40 años ya no están. Hay menos pájaros, hay menos voces, hay menos sonidos. En los bosques eso se mantiene más o menos, pero en las dehesas, en los espacios abiertos se ha desplomado. En los bosques de ribera, en las lagunas se ha desplomado, ¿no? La crisis ambiental se nota, no el calentamiento global, que también, la crisis con todas sus componentes se nota en el empobrecimiento del paisaje sonoro. El paisaje sonoro es muy bonito, es muy lo que tú quieras, pero sobre todo es un termómetro. Es un termómetro de la actividad de los animales que hay ahí. Si suenan menos, hay menos animales, es evidente, ¿no? Es así de claro, es una relación directa. Y lo que ha pasado en los últimos 30-40 años también es la invasión absoluta del ruido. El ruido está por todas partes. Yo vivo en Balsaín. Balsaín es un mal sitio para grabar. El Valle Balsaín, porque está justo en la línea de la cabecera de la senda de despegue y aterrizaje del aeropuerto de Barajas. Y entonces cuando te pasa un avión, aunque esté a 5.000 metros, tú lo oyes desde un cuarto de hora antes. Bueno, no tanto, pero en fin. El ruido está por todas partes. Las pistas forestales cada vez meten a más coches y más gente y más motos y más motosierras y más niños y más perros y más... Nada ni contra unos ni contra otros, pero cada vez hay más ruido por todas partes, ¿no? Es muy molesto, tremendamente molesto, y mucho más que molesto, es muy trágico el destino de los perros de los cortijos en las reales, encerrados en jaulas, que se pasan la noche aullando como locos, ¿no? Y eso se escucha en el monte por todas partes, ¿no? Es decir, que yo sepa, salvo en lugares muy concretos, no hay una regulación sobre la calidad acústica de los espacios naturales. Mira, la entrada a Monfragüe, si vienes por la Bazagona, por la Portilla del Tietar, hay un risco con una colonia de buitre, de búho real, de cigüeña negra, un sitio maravilloso, la Portilla del Tietar, ¿no? Y una señal así gorda de tráfico con una bocina que dice, por favor, no toque la bocina. En fin, si hay que subrayar eso, si hay que decir lo obvio, pues la pregunta está respondida, ¿no? Pero bueno, esto es un trabajo de irse cada vez más lejos y ahora más intempestivas para evitar el ruido. Muy bien, pues
Nada, vamos a clausurar el acto. De nuevo, agradecerles que hayan venido. Por supuesto, agradecer a Mercedes que haya también estado con nosotros, y a Carlos, que voy a decir. Ya lo habréis visto, están los libros justo a la salida del salón de actos, y dejamos un tiempo por si alguien quiere que Carlos le firme, pues no hay que agobiarse, que no hay prisa tampoco. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.